Buenas noches, Dios le bendiga. Bueno, una oportunidad más que el Señor nos concede de poder estar aquí y compartirles un pensamiento de la palabra del Señor que he tomado de la carta a los Hebreos, el capítulo 10, del verso 30 al 39. Le he puesto un título, dice, no descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos una salvación tan grande. Amén, porque es algo valioso lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que dice la palabra, ¿cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Algo que al Señor le costó su vida, dio su vida para poder salvarnos. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a valorar lo que el Señor hizo? Entonces vamos a leer Hebreos 10, el 30 al 39. Dice así la palabra del Señor, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, gloria a Dios. Esta carta a los hebreos, eh, dicen algunos que Tertuliano dice que la escribió Bernabé, quien fuera compañero de milicia del apóstol Pablo, Bernabé, pero hay otros que dicen que no, Justino Mártir dice que fue Pablo. Bueno, todavía no se ha puesto de acuerdo quién fue el que la escribió. Se considera que fue Pablo, otros que fue Bernabé. Lo cierto es que es palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos aquí que el escritor está hablándole a cristianos, está hablándole a cristianos, a personas que fueron iluminadas, que recibieron el conocimiento de la verdad y que entraron a ser parte del reino de Dios, y compañeros de otros cristianos que en los primeros siglos fueron convertidos en un espectáculo, porque había persecuciones agresivas contra el cristianismo, donde murieron muchos cristianos, fueron sacrificados en los coliseos romanos, fueron lanzados a las fieras, fueron empalados, fueron quemados, torturados de muchas maneras. Esos romanos eran muy creativos a la hora de matar cristianos, inventaban unas cosas terribles. Entonces, aquí vemos al escritor alentando a los hermanos, alentándolos a tener paciencia, a seguir haciendo la voluntad de Dios, porque de esa forma pues alcanzarían las promesas de Dios, la promesa de la vida eterna. Pero también les advierte acerca de retroceder. Dice ahí en el versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Sí, el justo tiene la vida mientras crea, pero si deja de creer, es como si retrocediera, es como si se desligara de la vida. Sí, y dice ahí, si retrocediere, no agradará mi alma, eso dice Dios. Sí, y ahí en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Está diciendo que el retroceder es para perdición.
Entonces, vemos aquí en el capítulo 3, del libro de los Hebreos, dice el escritor en el versículo 6, dice que nosotros somos casa de Dios. Somos casa de Dios nosotros, los creyentes, la iglesia. Dice, si retenemos firme, hay que ser firme, retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí vemos en este capítulo 3, de ahí en adelante, el escritor le está hablando a los cristianos y como que les coloca de ejemplo que Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel y los hizo salvos, los salvó de la esclavitud y los llevaba en un trasegar hacia la tierra prometida, pero que después de haber sido salvos, muchos no llegaron a heredar la tierra prometida. Se perdieron porque perdieron la confianza, dejaron de creer, se llenaron de incredulidad. Eso dice ahí, en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza, esa fe, cuando comenzamos en las cosas de Dios, fogoso, lleno del Espíritu Santo, debe permanecer en nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Y ahí dice el escritor que el pueblo de Israel, muchos no llegaron a heredar. Después de haber sido salvos, no llegaron a heredar la tierra prometida porque en el camino dejaron de confiar en el Señor. Entonces es posible, hermano, es posible que los cristianos que comenzaron bien, fogosos, llenos del Espíritu Santo, con el transcurrir del tiempo terminen saliéndose del camino, terminen apostatando, alejándose del Señor, llenándose su corazón de incredulidad. Es posible. Aquí nos está dando un ejemplo, hermano, y nos está alentando a no perder esa fe, a no perder la confianza en el Señor. Entonces, vemos que el escritor de esta carta a los Hebreos se está refiriendo a cristianos. Les está diciendo, les está advirtiendo de no retroceder, de no mirar atrás, lo cual es para perdición. Entonces, el Señor Jesús dice, le dijo a los discípulos, ahí en Lucas 17, el verso 32, hablándoles acerca de lo que sucedería en su venida, cuando Él viniera por segunda vez, cuál sería la condición de la sociedad, como en los tiempos de Noé, como Lot, una sociedad inclinada a lo malo, que Él vendría a traer juicio a la humanidad, pero les dice a los discípulos, acuérdense de la mujer de Lot, acuérdense de la mujer de Lot, les advierte a los discípulos, acuérdense. Y cuando pensamos en la mujer de Lot, sabemos lo que pasó con la mujer de Lot, ¿sí? Ahí podemos ver con claridad, ¿sí?, lo que sucede cuando después de haber sido salvos y miramos atrás, lo que le pasó a la mujer de Lot. Ellos fueron salvos. Dios envió ángeles, los sacó de allí y los llevaba fuera de la ciudad. Váyanse y no volteen a mirar atrás. El Señor los hizo salvos del juicio que venía sobre esa ciudad. Y ellos recibieron un mandamiento de no mirar atrás. ¿Por qué? Mirar atrás es sinónimo de perderse. La mujer de Lot miró atrás. ¿Qué pasó con ella? Murió. Volteó a mirar y murió. Se desconectó de la vida. ¿Sí? Le pasó lo que le pasó a Adán. No obedecieron el mandamiento y murieron. Dios le dijo a Adán, no comerás de ese árbol, puedes comer de todo menos de ese.
no obedeció el mandamiento, murió. Esta mujer no obedeció el mandamiento, no mirarán hacia atrás, miró, murió, ¿sí? Retrocedió. Entonces, vemos también en el libro de Lucas, el capítulo 9, el verso 62, Jesús le dijo ninguno, le dijo ahí a unas personas que les estaba haciendo el llamado. Uno decía, Señor, yo quiero ir contigo. Y el otro a otro le dijo, ve y anuncia el reino de Dios. Espérame, Señor, a que vaya y me despida de mis padres. Y el Señor les dice ahí en ese momento, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, poner la mano en el arado es como hacer parte del reino de Dios. Y si eres parte del reino, es porque has sido lavado, has sido regenerado, has sido justificado. En otras palabras, has sido salvo. En eso consiste la salvación, según dice Tito el capítulo 3, ¿sí? Que el Señor nos lava, nos limpia de nuestros pecados y su Espíritu nos regenera, hace algo nuevo en nuestro corazón. Y somos justificados, somos hechos justos delante de Dios y comenzamos a albergar en nosotros la esperanza de heredar la vida eterna. Es ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el arado era una herramienta que usaban para arar en el campo, ¿sí? Y la persona que tomaba el arado tenía que mantener su mirada puesta hacia el frente, porque si no, se hacía surcos torcidos. Por eso vemos que los apóstoles le dicen a la iglesia, mantengan su mirada puesta en Jesús, miren hacia el frente, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo, ¿sí? Porque entendían lo que el Señor Jesús les quería decir con poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás era como desconectarse de Jesucristo, era como poner su mirada nuevamente allí, en donde, de donde Dios nos había sacado. Y Dios nos ha sacado de un mundo corrompido, de un mundo pervertido, un mundo lleno de pecado, de maldad, de violencia, de degeneración, de tanta perversidad. Nos ha sacado de allá y nos ha traído al reino de su Hijo Jesucristo. Y estando aquí, comenzar a mirar hacia atrás, como añorando lo que dejamos atrás. Eso es no valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, porque si estamos en el reino de Dios y miramos al mundo, terminamos desviándonos. Podemos terminar apostatando, saliéndonos del camino. Entonces encontramos la misma advertencia de lo que pasa cuando miramos hacia atrás. Lo mismo que está ahí, lo que el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Acuérdense de la mujer de Lot, lo que le pasó por mirar atrás. Y lo mismo les dice aquí, el que pone su mano en el arado y mira atrás. O sea, la cuestión aquí es que los creyentes corren un riesgo muy grande al mirar atrás, teniendo esa salvación. Por eso dice el apóstol ahí en el capítulo 2 de Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Lo que le costó al Señor salvarnos, redimirnos. Entonces, mirar atrás es quitar la mirada de Jesús. Es como alejarnos de la luz y comenzar a adentrarnos en la oscuridad, lo que le pasó a Pedro. Quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Algunos dicen que un verdadero cristiano no puede perder su salvación, que no puede apostatar, y hablan de tener la seguridad de la salvación.
Pero el Señor Jesús dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero si permanecemos en Cristo. Si permanecemos en Cristo, y encuentro pasajes donde se alienta a los cristianos a no perder la confianza, a no perder la fe. Se puede perder la confianza, se puede perder la fe. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel después de salir de Egipto. Muchos no pudieron entrar después de haber sido salvos porque dejaron de creer, perdieron la confianza. Hebreos 3:6 dice que nosotros somos casa de Dios si retenemos firme la confianza hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? El fin de nuestra vida, hermano. Ahí termina nuestra carrera hasta que el Señor nos llame. O sea que es cuestión de cada día mantener esa confianza, esa fe, mantenernos en la obediencia a la voluntad de Dios hasta el fin. Hasta el fin. Entonces en Hebreos 10:35 dice, no pierdan pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No podemos perder la confianza, hermano. Y eso es lo que pretendo, alentarlos a que mantengan esa confianza, hermano, en las promesas de Dios, se mantengan fieles, se mantengan firmes, echándole leña al fuego a su vida espiritual, porque solo así podemos llegar al fin de la carrera, hermano. Podemos entender que mientras permanezcamos en el camino de la fe, mientras permanezcamos unidos a Cristo, podemos tener esa plena seguridad de nuestra salvación. Mientras permanezcamos en Cristo, Romanos 8:1 dice, el que está en Cristo no irá a la condenación. El que está en Cristo. Tenemos esa seguridad mientras permanezcamos en Cristo, pero debemos esforzarnos en mantenernos con la ayuda de Dios en el camino de la fe. El Señor Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Mientras estemos unidos a Cristo, ten la seguridad de que eres salvo. De que eres salvo y heredarás las promesas de Dios. Mientras estés unido a Cristo. Por esto está escrito que el Señor es poderoso para guardarnos sin mancha. El Señor nos ayuda, por eso es tan importante tener una vida de oración, hermano. Tener una vida de oración, estar ahí fortaleciéndonos cada día en el Señor para poder soportar los ataques del enemigo, las tentaciones, aún nuestras propias debilidades. Todas estas cosas que buscan debilitarnos en nuestra fe y llevarnos a apartarnos del Señor. Porque es una realidad, hermano. Es una realidad. Dice que el león, Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿A quién devora Satanás? ¿A quién está buscando? A los cristianos, hermano. Buscando cómo alejarnos de Dios. Buscando cómo hacer que perdamos lo que Dios nos ha dado. Y aún nosotros mismos, hermano, tenemos debilidades, cosas de nuestro pasado que llegan a tocar a nuestra puerta a ver si nosotros las dejamos entrar nuevamente. Pero nosotros, mientras mantengamos la mirada puesta en el Señor, vamos a rechazar, a resistir, a decirle no, las cosas viejas pasaron, ahora yo tengo una vida nueva en Cristo y voy para adelante, hermano. Amén. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5 dijo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios mientras permanezcamos en el camino, hermano, para la salvación. O sea, lo que Dios nos ha prometido, la salvación, la vida eterna, todo eso lo alcanzaremos mientras permanezcamos en Cristo, hermano. Los que se salieron del camino, los que dejaron de creer en Dios, no entraron a heredar
la tierra prometida. Se salieron después de haber sido salvos. Perdieron la confianza en el Señor, murieron en el desierto, no llegaron a heredar. Lo mismo pasa en el cristianismo, hermano. Dios nos ha salvado, nos ha limpiado. En eso consiste la salvación. Tito 3, que creímos en el Señor. El Señor nos limpió, nos lavó con su sangre. Nos recibimos el don del Espíritu Santo. Fue transformado nuestro corazón. Fue quitada de nosotros esa venda. Nos hizo conscientes de la realidad de Dios. Nos justificó delante del Padre. Nos hizo aceptos. Ahora Dios nos recibe gracias a Jesucristo. Tenemos la esperanza de que vamos a heredar la vida eterna cuando lleguemos allá, al final de la carrera. Pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada por Él en el tiempo postrero. En otras palabras, mientras permanezcamos ahí, unidos a Cristo, tenemos la seguridad de la salvación, hermano. Mientras estemos ahí, hermano, puedes tener la seguridad de que eres salvo y recibirás las promesas de Dios, la vida eterna. He escuchado decir que no debemos cuidar la salvación, lo cual es como decir que no importa lo que hagamos, igual seremos salvos. Esto es un error, hermano. Este pensamiento no lo tenían los primeros cristianos. Este pensamiento lleva a la iglesia a vivir un cristianismo laxo, un cristianismo flojo, un cristianismo permisivo, poco esforzado. Mire que investigando encontré unos escritos de Orígenes. Orígenes es considerado un genio dentro del cristianismo de los primeros siglos, un teólogo y apologista, defensor de la fe. Y él habla acerca de este tema de los que piensan que la salvación no se puede perder. Y él dice, escribió que este pensamiento de que la salvación no se pierde es contrario a la verdad. Es contrario a la verdad. Y lo que hace es anular el libre albedrío. Anular el libre albedrío. O sea que, según eso, la salvación no anula nuestra libertad para tomar decisiones, hermano. Vemos el caso de Demas, colaborador de Pablo, y que abandonó el cristianismo para irse detrás del mundo. Él estuvo no sé cuánto tiempo colaborando con Pablo, llevando el evangelio en los viajes misioneros. Y un día tomó la decisión de abandonarlo y se fue al mundo, amando más al mundo. O sea, la salvación no anula la libertad que yo tengo de tomar decisiones. Yo puedo echar a perder la salvación que Dios ha actuado en mi vida. La salvación, obviamente, es un acto divino, lo hace Dios, no yo, no lo hace el hombre. Es Dios el que me lava, es Dios el que me renueva, es Dios el que me santifica, es Él el que me salva. Pero yo puedo echar a perder esa salvación cuando tomo la decisión de alejarme, cuando tomo decisiones equivocadas y comienzo a pecar. Un pastor que admiro bastante decía, el único que puede alejarte de Dios eres tú mismo. Y es así, el único que puede alejarte de Dios eres tú mismo, con las decisiones que tú tomas. Puedes echar a perder la salvación que Dios ha actuado en tu vida. Entonces, o el caso de unos cristianos que abandonaron la fe por irse al judaísmo. Ahí en Gálatas 5 el apóstol Pablo expone qué les pasó
Si ustedes iban bien, no sé cuánto tiempo llevaban en el cristianismo, pero se pusieron a prestarle oído a falsos maestros, a judaizantes, y terminaron, como dice allá en Tesalonicenses, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy en día por todos lados uno escucha falsos maestros, personas que dicen una cantidad de cosas que son contrarias a lo que dice la Escritura. Son contrarias y terminan confundiendo a la gente y llevándolas a que se alejen del camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Yo conocí a un muchacho que iba a la iglesia y lo veía cantando, lo veía gozoso, estuvo allí varios años. Decir que no fue salvo, pues ¿cómo no iba a ser salvo? Confesó al Señor, creyó en el Señor, estuvo allí caminando en las cosas del Señor, y de repente un día resultó en una de estas sectas judaizantes, ya diciendo que Jesucristo no era el Mesías, que había encontrado la verdad en otra parte. Le pasó lo que le sucedió a estas personas. Cayeron de la gracia. Si cayeron de la gracia, era porque estaban en la gracia. Habían sido salvos. Habían recibido el perdón de sus pecados. Habían sido regenerados. Habían sido justificados. Pero comenzaron a prestarle atención a cosas que no debían y terminaron fue abandonando el cristianismo. Entonces el Espíritu dice ahí claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los cristianos pueden dejar el camino. O yo les pregunto, como decía también un pastor que admiro mucho, ¿usted puede hablar de divorcio sin estar casado? ¿Puede decir me voy a divorciar si no está casado? Usted se divorcia por estando casado, dejando a la que era su esposa. Desde ese punto de vista, sí cabe decir que se está divorciando. ¿Cómo va a decir usted que apostató si no estaba en el camino? Usted apostata porque estaba en el camino y ahora lo está dejando, lo está abandonando, se está desertando, se está saliendo. Por eso es que apostata. Entonces, si apostatan es porque iban por el camino y tomaron la decisión de abandonar el camino. ¿Qué pasó? Bueno, cayeron en la tentación, consintieron tanto el pecado que se endureció sus corazones. Eso dice ahí en Hebreos, ¿sí? Dice, miren, Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, hermano. Exhórtense, llámense la atención, venga, corríjanse los unos a los otros. Hermanito, venga, eso no está bien, eso no es de Dios. Hoy lastimosamente en las congregaciones hay hermanos que, no sé, no se les puede llamar la atención porque se ofenden, ya te comienzan a mirar mal, ya como que se alejan de ti. Cuando tú les dices, venga, esto no es de Dios, esto no está bien, mire, precisamente por lo que dice aquí, que el pecado endurece el corazón. El pecado es como el colesterol, ¿sí? Puede endurecer el corazón, las arterias, y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pues se muere la persona, sufre un infarto, ya no corre la sangre, se vuelven insensibles, ya no disciernen las cosas de Dios, ya como que no sienten el mismo amor hacia las cosas de Dios, porque le han dado tanto cabida al pecado en su vida,
que se volvieron insensibles y terminan alejándose. Eso es lo que sucede. Le dieron cabida al error por prestarle oído a falsas enseñanzas. Total, dejaron de perseverar y no llegaron al final de su carrera. Se salieron. Tengo el pensamiento de algunos primeros cristianos que pensaban que un cristiano puede ser alejado de la vida. Bernabé, compañero de Pablo, del primer siglo, dice que Satanás, por medio del error, golpea tan fuerte a los creyentes que los lanza lejos de la vida como una piedra. Los aleja. Con el error puede llegar a alejar a un creyente de la vida, de la verdad, hacer que se desconecte de Cristo, que se salga del camino de la verdad. Lo ha hecho y lo seguirá, lo ha seguido haciendo. De por sí, ahí dice en Mateo 24, hablando de los tiempos del fin, que el amor de muchos se enfriará. Que el amor de muchos se enfriará. Y el amor de Dios está en el corazón de los creyentes. Ese amor que Dios nos ha manifestado por medio de Cristo, en muchos se ha enfriado, se han alejado, se han apartado de las cosas de Dios. Muchos en estos tiempos. Entonces es una realidad, hermano. Un cristiano puede alejarse de los caminos del Señor. Entonces, un cristiano puede llegar a echar a perder la salvación que Dios ha obrado en su vida. Puede. Ahí está, hay muchos pasajes más, pero el tema es muy extenso y bueno, ya me he extendido bastante. Lo cierto es que yo prefiero decirles, hermanos, que cuiden su salvación, que no pequen, cuiden su salvación. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace insensibles a las cosas de Dios y por consentir el pecado podemos terminar apostatando, saliéndonos del camino, perdiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Entonces, Dios me los bendiga, los animo a seguir adelante, hermano. Échele leña al fuego a su vida espiritual, fortalezca su oración, su tiempo de oración, busque de Dios, lea las escrituras, no deje de congregarse, hermano. Amén. Dios me lo bendiga, que pasen una excelente noche.